Bien, vamos a tratar para la Jornada Bíblica de Brasil, en esta exposición, un intento de síntesis sobre la primera serie de audiencias generales que Juan Pablo II dio, San Juan Pablo Magno, sobre el tema del amor humano según el orden establecido por Dios. Más conocidas son estas audiencias con el tema o bajo el título de Teología del Cuerpo. Bien, el tema ocupó en el magisterio del Papa Magno más de un año. Nosotros, para ceñirnos al estudio, al contexto, a la estructura de estudios sobre el Pentateuco de estas jornadas bíblicas, nos vamos a referir prácticamente a un primer punto, a una primera parte, no entrando principalmente en lo que es el razonamiento de la teología del cuerpo en su esfera ética, moral y en el valor más profundo que Juan Pablo le dio, porque evidentemente no lo permite ni el tiempo ni es el tema de las jornadas, pero bueno, cualquier cosa para esto mismo se pueden remitir a las exposiciones que hemos presentado también a través del canal de Voz Católica, de nuestro canal de YouTube. Bien, Juan Pablo II entonces presenta un primer paso bíblico que hace referencia al Pentateuco. Ese paso bíblico es el texto de Mateo 19, 3, 8, que vamos a dar lectura. Estudiaremos lo que enseña San Juan Pablo II y lo que reflexiona a partir de este paso, especialmente en dos temas que vamos a explicar enseguida. Se le acercaron, dice Mateo, se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio al repudiar? Díjole él: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Bien, como pudieron escuchar o leer en sus Biblias, San Juan Pablo II hace referencia en dos ocasiones en estos 5 versículos a esa expresión al principio, que es el primer tema que trataremos y que él utiliza. Y el segundo tema al cual haremos referencia más breve, a su vez cada uno se subdivide, el segundo tema es que por la dureza de vuestro corazón os pidió Moisés repudiar a vuestras mujeres. El primer tema en el principio, al principio. San Juan Pablo II se remite y lo hace inmediatamente en esta primera audiencia, se remite al texto de Génesis 1:27, donde está el primer relato de la creación. Ustedes saben, hay 2 relatos de la creación en el libro del Génesis. Y luego, también en esta primera audiencia, se referirá al segundo relato de la creación del hombre en Génesis 2:24. ¿Cuál es el significado que San Juan Pablo da a estos textos? En el principio, al principio, lo que San Juan Pablo II cita es el texto del Génesis que dice así, 1:27. Al principio el Creador los hizo varón y hembra. Y el texto de Génesis 2:24, creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, y los creó varón y mujer. Poco más adelante, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Génesis 2:24. Cristo, nuestro Señor, remitiéndose a estos pasos de la creación del hombre y de la mujer, da
al orden establecido por Dios en el Génesis el valor normativo que le compete, que poseen. Nuestro Señor no se limita solo a la cita del Génesis que acabamos de releer, con esa expresión al principio, sino que añade esto que es propio de su relectura o lectura del Génesis, de manera que ya no son dos sino una sola carne, es decir, añade al texto del inicio o de la primera creación una parte del segundo texto de la creación, que eran evidentemente bien conocidos por nuestro Señor. Y agrega, como saben, esta frase, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ese no lo separe es determinante, porque a la luz de la palabra de Cristo, Génesis 2:24 enuncia el principio de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, como el contenido mismo de la palabra de Dios expresada en la revelación más antigua. Bien, esto, como ven, es el primer título referido a la moral matrimonial que aparece ya desde el inicio y que reaparecerá a lo largo de la explicación de San Juan Pablo II con su modalidad y su metodología de volver como en forma de espiral, de tirar o presentar un nuevo título y tema y volver a tratarlo, siempre tratando de profundizar. Pero bien, queda aquí definido el primer elemento, unidad e indisolubilidad del matrimonio, el primer elemento de la moral matrimonial. Bien, ese principio que nuestro Señor repite 2 veces, induce a los interlocutores a reflexionar sobre el modo en el cual Dios ha plasmado el misterio de la creación. Y aquí hay inmediatamente algo muy importante para nuestro tiempo. Varón y mujer, varón y hembra los creó. Y esto, decía Juan Pablo II el 5 de septiembre del 79, es tan válido para los interlocutores de aquel tiempo como para nosotros hoy, que debemos colocarnos precisamente en la actitud de los interlocutores actuales de Cristo, es decir, el orden al cual Cristo remite es el orden natural establecido por Dios. Y aquí tenemos esa clara definición que en nuestro tiempo también es atacada por la ideología de género de la creación de ambos sexos. Bien, Mateo 19:4, entonces, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Refiriéndose así al orden establecido por Dios, incluyendo que en ese orden estaba la felicidad también del hombre, antes porque se refiere siempre el texto del Génesis, y nuestro Señor, al hacer referencia a ese texto, a los momentos previos a la caída original. Bien, un tercer punto dentro de este principio, de este hombre y mujer, de la unidad, de la indisolubilidad de este hombre y mujer. Un siguiente punto es que el hombre es creado con cuerpo. Crea Dios al hombre, le da el mandamiento de gobernar la tierra y lo crea con un cuerpo. Esto que, repito, estamos presentando en modo muy propedéutico en esta breve exposición, Juan Pablo II lo va a desarrollar y va a reaparecer el tema, porque el hombre posee su propio cuerpo que es diverso del cuerpo de la mujer, porque cada uno de los dos cuerpos han sido creados por Dios para la complementariedad, porque poseen una dignidad y una especie de carácter de lugar sagrado que Dios ha dado en esa dignidad que le ha dado a cada uno. Porque el hombre y la mujer formarán una communio personarum, dice San Juan Pablo II, que los lleva también a participar en la comunión con Dios. Bien, Juan Pablo II hace aquí referencias a un tema que probablemente ustedes han estudiado estos días, es decir, el modo en el cual cada una de las narraciones de la creación, como en otros pasos del Génesis, el autor
expresa las cosas. En el primer relato, dice San Juan Pablo II, manifestando de este modo también sus conocimientos bíblicos, en el primer relato el autor narra los hechos objetivamente, define la realidad objetiva, tanto cuando habla de la creación del hombre, varón y mujer, a imagen de Dios, como cuando añade poco después las palabras de la primera bendición, lo cual ya esboza un título que es decisivo también para nuestra época. Y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos, henchid la tierra, sometedla y dominad. No lo trata aquí, pero ya da la primera expresión de ese mandamiento divino que junto a gobernar la tierra pide al hombre dar a la sexualidad el lugar que le compete, es decir, la fecundidad que Dios ha sembrado en el hombre y en la mujer. Bien, y el segundo relato, Juan Pablo II hace esa mención, habla el autor, el relato yavista, explícitamente lo dice así San Juan Pablo II, habla de la creación del hombre, pero siempre expresando una naturaleza psicológica, como tratando de ver las cosas desde adentro. Dirá Juan Pablo II a propósito del segundo relato: el capítulo del Génesis, capítulo 2 del Génesis, constituye en cierto modo la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre. Y junto con el capítulo 3 es el primer testimonio de la conciencia humana, con una reflexión profunda sobre este texto a través de toda la forma arcaica de la narración. Bien. Continúa. Encontramos allí en núcleo casi todos los elementos del análisis del hombre a los que es tan sensible la antropología filosófica moderna y sobre todo contemporánea. Se podría decir que Génesis 2 presenta la creación del hombre especialmente en el aspecto de su subjetividad. Confrontando a la vez ambos relatos, llegamos a la convicción de que esta subjetividad corresponde a la realidad objetiva del hombre, creado a imagen de Dios. E incluso este hecho es de otro modo importante para la teología del cuerpo, como veremos y como explicará él en los análisis siguientes. Entonces, al principio Dios creó al hombre y la mujer, les dio el mandamiento: procread, multiplicaos, henchid la tierra, sometedla, gobierno de la tierra. Bien. Y los dos mandamientos, las dos características de los primeros dos relatos de la creación del hombre, aquel primero con una descripción más objetiva, el segundo con una descripción psicológica, viendo la autocomprensión que tiene el hombre de sí mismo. Bien. Pasamos entonces al segundo gran tema que me parece que podía servir para esbozar y llevarlos a ustedes a que lean o profundicen o estudien este tema que nosotros estudiamos en la moral de nuestro seminario. El segundo gran tema es el hombre ante y luego de la caída original. Nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, en el texto que leímos al inicio, le dice a sus interlocutores: por la dureza del corazón es que Dios dio a Moisés la orden del libelo de repudio. Pero al principio no era así. Esa expresión de nuestro Señor Jesucristo es una expresión que remite a la caída original, a la dureza del corazón. La narración de la primera caída del hombre y de la mujer, que explica Juan Pablo II, vinculada al árbol misterioso que ya antes ha sido llamado árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:17, nos coloca, con esto surge, ante una situación completamente nueva, esencialmente distinta de la precedente. El árbol de la ciencia del bien y del mal es una línea divisoria entre las dos situaciones originarias de las que habla el libro del Génesis. La primera situación es la de la inocencia original, en la que el hombre, más allá del sexo varón y hembra, se encuentra casi fuera del conocimiento del bien y del mal, fuera del desorden de la concupiscencia, hasta que no quebranta la prohibición del Creador
y no come del fruto del árbol de la ciencia. La segunda situación, en cambio, es esa en la que el hombre, después de haber quebrantado el mandamiento del Creador por su gestión del espíritu maligno, simbolizado en la serpiente, se halla en cierto modo dentro del conocimiento del mal, del bien y del mal. Esta segunda situación determina el estado pecaminoso del hombre, contrapuesto al estado de inocencia primitiva. Este texto ya vista, muy conciso en su conjunto, continúa: basta, sin embargo, para diferenciar y contraponer con claridad estas dos situaciones originarias. Hablamos aquí de situaciones teniendo ante los ojos el relato, que es una descripción del acontecimiento. No obstante, a través de esta descripción y de todos sus pormenores, surge la diferencia esencial entre el estado pecaminoso del hombre y el de su inocencia original. Bien, nosotros entonces encontramos en estos relatos de la creación esa distinción a la que hacemos aquí referencia y de la cual somos conscientes. Y San Juan Pablo II coloca nuevamente, hace un retroceso en sus reflexiones, volviendo nuevamente al hombre antes del pecado original. Y habla aquí del hombre en su estado de soledad inicial. El hombre en su estado de soledad inicial, primero dice Juan Pablo II, porque se percibe como distinto del resto de la creación, del resto de los seres vivientes. Pero segundo, también el hombre en su estado de soledad inicial, porque se ve sin la ayuda necesaria, que como Dios le llama en el Génesis, que vendrá al crear, que surgirá al crear la mujer. Bien, el comentario de Juan Pablo II continúa entonces porque Dios dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre varón esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Es Dios Yahvé quien dice estas palabras y forman parte del segundo relato de la creación. Es un pasaje aislado que precede al relato de la mujer, que aparece en Génesis 2:21-22. Y es significativo que el primer hombre, Adán, creado del polvo, solo después de la creación de la mujer es definido como varón, Ish. Así pues, cuando Dios Yahvé pronuncia las palabras sobre la soledad, las refiere a la soledad del hombre en cuanto tal y no solo a la del varón. Sin embargo, es necesario decir que el contexto completo de esta soledad de la que habla Génesis 2:18 puede convencernos de que se trata de la soledad del hombre, sea varón y mujer, y no solo de la soledad del hombre varón, producida por la ausencia de la mujer. Parece pues, basándonos en todo el contexto, que esta soledad tiene dos significados. Uno que se deriva de la naturaleza misma del hombre, es decir, de su humanidad, y otro que se deriva de la relación varón y mujer, y esto es evidentemente, en cierto modo, en base al primer significado. Bien, esta expresión del primer significado ya nos deja a nosotros ante otra cuestión que es bien larga para tratarla en esta jornada y en esta breve exposición. Y el tema es el siguiente, y que justamente Juan Pablo II desarrolla, y por eso toma el título Teología del Cuerpo. ¿Cuál es el significado que Dios ha dado al hombre al crearlo con un cuerpo? ¿Cuál es el significado que Dios le ha dado a la mujer al crearlos con un cuerpo? La respuesta, en breve síntesis, se esboza en ese sentido de la mutua complementariedad y en ese sentido de buscar de santificar el propio cuerpo y a la vez de entender que el cuerpo no debe ser jamás tomado como un objeto para el mutuo o el propio uso, sino que el cuerpo tiene el sentido de la donación, del darse, del entregarse. Y justamente en ese sentido, en ese significado de donarse a sí mismo, que será un tema que desarrollará en otras catequesis de este primer ciclo, en este donarse es que justamente el hombre encontrará su felicidad, antes que, o en cambio que en el egoísta,
En la búsqueda egoísta de sí mismo encontrará el vacío. Bien, el hombre, continúan las catequesis de Juan Pablo II, tiene entonces esa autoconciencia de sí mismo, ¿no? Como una autodeterminación. Y continuará Juan Pablo II, nosotros aquí nos vamos a detener. Me pareció oportuno presentar, porque en estas líneas esenciales de estos primeros meses de sus audiencias, ya abre la puerta a lo que son los temas que va a ir desarrollando y van a ir reapareciendo. Pero nuevamente Dios le da al hombre los mandamientos que se siguen. En primer lugar, trabajar, someter la tierra, vuelve a aparecer el tema, justamente en el orden de la dignidad humana, del trabajo, del respeto por la creación. Y segundo, henchid la tierra y sometedla y dominadla. Como ven, en esa metodología de espiral, Juan Pablo II vuelve a tratar este tema. Bien, nosotros con esto concluimos nuestra exposición sobre el amor humano, haciendo referencia a la santidad que Dios ha decretado y dado al amor. En nuestro caso, tratándose de religiosos, de consagrados, me parece muy importante tener en mente que Dios nos pide, nos llama a nosotros a vivir esa plenitud directamente con Dios, ¿no? En el hombre y la mujer, ellos dos, por medio de ese mutuo amor, buscarán o deberían buscar de encontrar a Dios. Y por eso el texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios es muy oportuno. El que está casado se preocupa de cómo atender, se preocupa de su mujer y no está totalmente libre para dedicarse a las cosas de Dios. Es que en definitiva, el orden que Dios creó, lo creó siempre porque nos enseñó, nos creó a nosotros para buscarlo a Él como principio y fundamento de todo. Entonces en nosotros ese amor humano que también poseemos y que también recibimos debe estar siempre orientado a la búsqueda de Dios. Que espero que sea de provecho para todos ustedes. Que Dios los bendiga.